Tardes. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo está? ¿Bien usted? ¿Todo bien? Qué Este, bien. ya por ahí tengo un resumen sobre el material de corriente que les ofrecí. Entonces, por ahí lo voy a escanear y lo voy a poner en, digamos, ahí en la lista donde están los videos que voy subiendo, eh, donde aclaro bien el asunto de, digamos, el sentido de la corriente con respecto al sentido del campo y eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer unos problemas sobre ese material. Y quiero hacer algo también sobre capacitancia. Eh, Volviendo a lo de la corriente, digamos, yo tengo un conductor, ¿verdad? Ese conductor, si por ejemplo lo que yo tengo son electrones libres, que son cargas negativas, y que suponemos que se mueven hacia la derecha, ¿ok? La corriente, el sentido de la corriente es hacia la izquierda. Ese conductor tiene largo L y el campo apunta hacia la izquierda. Y en la misma dirección que el campo, también está el J, que es la densidad de corriente. Recordemos que la J y la E son vectores, ¿no? Y la I no es un vector, es un escalar, pero tenemos que asignarle un sentido de recorrido a través del circuito. Entonces, la velocidad de deriva es otro vector. Ese vector va en el sentido en el que se mueven los portadores de carga. Entonces, la velocidad de deriva sí es un vector, ¿verdad? Entonces, vean que la corriente va en el sentido contrario al movimiento o al sentido en el que se arrastran los electrones, que en este caso lo están haciendo hacia la, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, J siempre tiene el sentido opuesto al sentido de movimiento de los electrones o de las partículas en general, de las partículas negativas, ¿verdad? Entonces, siempre va en sentido contrario al sentido de esas partículas negativas. Entonces, si aquí yo dijera que los electrones, si fuera una pregunta de marque con X, ¿verdad? De la plataforma, y le dan una figura así, pero le ponen los electrones que se mueven hacia la derecha, pues hay que volver a escribir, hay que volver a dibujar estas flechas, ¿verdad? Para estar claro que estos dos vectores son paralelos, ¿verdad? Y estos dos vectores son antiparalelos. ¿Ok? Entonces, J y E están en la misma dirección y J es opuesto a la VD. ¿Okay? Por eso es que la ecuación la escribimos así, ¿verdad? Vectorialmente yo la escribo así. Bueno, escalarmente yo la escribiría así, ¿verdad? N, ¿verdad? Barras de E por VD. Ese sería el escalar. ¿Está bien? Pero si yo quiero poner el vector sería, pongo flecha, y esto sería menos n, e. Observen que le quité el valor absoluto a la e, y ahora pongo la vd recta. Entonces, este signo me está diciendo realmente que j es opuesto a vd, ¿verdad? Ok. Pero en general, digamos, si yo quiero calcular la magnitud de vd, pues simplemente despejo de aquí, ¿verdad? Es j dividido entre n por e. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un problema. Yo creo que ya en la clase pasada había hecho uno, ¿verdad? Bueno, y muy importante cómo se calcula la N, ¿verdad? La densidad de los portadores de carga. Esa N se calcula, eh, esa N la voy a calcular con NA, número de Avogadro, ¿verdad?
por ρm, que es la densidad de masa, entre m, que es la masa molar. ¿Okay? Entonces, le ponemos aquí ρm para no confundirla con el ρ que aparece en la fórmula de resistencia, ¿verdad? La resistencia es ρr, ¿verdad? Por L entre A. Entonces, esta ρr es resistividad. Y esta ρm es densidad de masa, ¿verdad? Que está definida como masa entre volumen. Ok. Bueno, este problema que voy a hacer ahora y el que hice la clase pasada, los pasé al documento que estoy preparando. Así que el enunciado que yo voy a leer ahora lo van a ver en ese documento que está escaneado. Bueno, este problema dice lo siguiente. El problema le está diciendo, dice que cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque. Supóngase que la corriente es de 115 amperios y es igual a 115 amperios. Y que los electrones viajan por un alambre de cobre que tiene de área 31.2 milímetros cuadrados. Y tiene una longitud de 85.5 centímetros. Voy a volverlo a leer. Pero el enunciado está en ese documento. Okay, entonces la pregunta le dice así: ¿cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque? Supóngase que la corriente es de 115 amperes y que los electrones viajan por un alambre de cobre de 31.2 milímetros cuadrados de área de sección transversal y 85.5 centímetros de longitud. Okay, entonces le está diciendo el T, el delta T, que le llama el Segway así. El delta T. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es calcular la J, ¿verdad? Vean que aquí las ecuaciones que yo voy a necesitar son estas, ¿verdad? Voy a ponerlas mejor. Necesito la J, que es la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área, ¿verdad? Necesito calcular la velocidad. Entonces, la velocidad de arrastre o de deriva es J dividido entre NE, porque me está diciendo que son electrones, ¿verdad? Y también necesito esta otra fórmula. Vean que esa velocidad es aproximadamente constante, ¿verdad? Entonces, ese tiempo sería L, la longitud del alambre, entre la velocidad de arrastre, VD. Entonces voy calculando la J, ¿verdad? La J sería la corriente, que son 115 amperes, dividido entre el área. Pero vean que el área está en milímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para pasarla a metros cuadrados, tengo que multiplicar por 10 a la menos 6. 31.2 por 10 a la menos 6 y ya eso me queda en metros cuadrados. Ok, y eso a mí me da 3.686 por 10 a la 6. ¿Qué unidades tiene esa cantidad? Son amperes entre metro cuadrado. Y ahora, pues calculo la VD. La VD es J entre N por E. Pero aquí la N me dice que el alambre es de cobre. Ya esa la habíamos calculado en el ejemplo que hice el lunes.
Entonces aquí esa N ya lo tenemos. Entonces J sería 3.686 por 10 a la 6. Y aquí es menos 6. No, sí, es a la 6, está bien. Ok, y aquí divido entre la N del cobre. La N del cobre son 8.49 por 10 a la 28. ¿Qué unidades tenía esa N? Es la densidad de los portadores de carga, ¿verdad? Son electrones por metro cúbico, o también se puede poner metros a la menos 3. Multiplicado por la carga del electrón. Y la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y ahí calculo la velocidad. Esa velocidad a mí me da 2.7113. 2.713 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Vean que es muy baja, ¿verdad? Esa velocidad de arrastre. Y ya con esto, pues ya puedo calcular el delta T, que sería entonces, cojo la longitud del alambre que recorren los electrones y lo paso a metros, ¿verdad? Que serían 0.855 metros. Y esto lo divido entre 2.713 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y haciendo esa operación, eso me va a dar en segundos, ¿verdad? Porque se cancelan los metros. Y eso a mí me da 3.150 segundos. Entonces lo pasamos a minutos para tener una idea, ¿verdad? Ese tiempo es de 52.5 minutos. O sea, casi una hora. Ok, vamos a hacer otro. No hay dudas. Ok, este otro problema dice lo siguiente. Dice, un alambre de cobre del número 18. Eso es el calibre, ¿verdad? De los alambres. Entonces, el calibre que por lo general se utiliza en el cableado para lámparas es número 18, ¿verdad? Y ese calibre 18 equivale a un diámetro de 1.02 milímetros. O sea, cuando le están clasificando los alambres por calibres, realmente es por diámetro, ¿verdad? Ok, entonces dice, tiene un diámetro de 1.02 milímetros. Conduce una corriente constante de 1.67 amperes hacia una bombilla de 200 watts. Una bombilla de 200 watts. Esa es la potencia, ¿verdad? Solo le está dando esa información. Dice, en el alambre la densidad de electrones libres es 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3. O electrones por metro cúbico, ¿verdad? Están diciendo que es cobre también, ¿verdad? Y entonces la parte A le dice, halle la densidad de corriente, o sea, la J. Y la parte B le dice
que calcule la rapidez de arrastre. O sea, la velocidad de deriva o rapidez de arrastre. Ven que es muy similar al problema anterior, ¿verdad? Entonces, la densidad de corriente simplemente es hacer I entre A, ¿verdad? Entonces, J sería I entre A. Y esa I es 1.67. Pero vean que, sí, está en amperes, ¿verdad? Y el área, ¿qué sería el área? Sería el área del círculo, ¿verdad? Recuerden que el área del círculo es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí sería pi cuartos por el diámetro que es 1.02, 1.02, pero está en milímetros, entonces hay que pasarlo a metros, multiplicándolo por 10 a la menos 3 para que quede en metros, ¿verdad? Y eso lo elevo al cuadrado. Ok, el área aquí es pi cuartos, diámetro cuadrado. Ok. Y entonces hago este cálculo de aquí para calcular, para obtener la densidad. Esa densidad da 2.04 por 10 a la 6 amperes entre metro cuadrado. Y la parte B, que le dice que calcule la velocidad de deriva, utilizo la fórmula, el cociente, ¿verdad? J entre N por E. ¿Ok? Y aquí, cuidado, esta E es con barras, ¿verdad? Con valor absoluto. Entonces aquí sería 2.04 por 10 a la 6 amper metro a la menos 2 dividido entre la N, que son 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3 por la E, que es el valor absoluto, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y poniendo eso en la calculadora, da que la velocidad de deriva es 1.5 por 10 a la menos 4 metros sobre segundo. Y cuando lo pasamos a milímetros por segundo, son 0.15 milímetros por segundo. Esa sería la velocidad de deriva. Ok, vamos a hacer otro. Bueno, este dice así. Dice un alambre de cobre. Vean que el cobre es muy usado, ¿verdad? Dice un alambre de cobre tiene una sección transversal cuadrada de 2.3 milímetros por lado. O sea, que es un alambre que tiene una sección transversal cuadrada del lado L, y esa L es igual a 2.3 milímetros por lado. 2.3 milímetros.
¿Ok? Entonces dice, el alambre mide 4 metros de longitud. O sea que la L son 4 metros. Y conduce una corriente de 3.6 amperes. La densidad de los electrones libres es de 8.5, que es la N del cobre, ¿verdad? 8.5 por 10 a la 28 metros a la menos 3. También pueden ser electrones por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, dice calcule las magnitudes de la parte A, la densidad de corriente, que es la J. La parte B, la parte B le dice el campo eléctrico en el alambre. El campo eléctrico en el alambre. Y la parte C dice que cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre, el delta T. ¿Cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre? ¿Ok? Entonces, bueno, este es un problema ligeramente distinto. Ahora vean que le está dando, le dice que es sección transversal cuadrada. Y lo primero que me piden es la J. Entonces, la J sería corriente por unidad de área, entre área, ¿verdad? Entonces, esa corriente sería, ¿qué? Nos la están dando, son 3.6 amperes. ¿Y cuál sería el área? El área, vean que es el área de la sección cuadrada, ¿verdad? Que en este caso sería 2.3, ¿verdad? Lo multiplico por 10 a la menos 3 para pasarlo a metros, ¿verdad? Y esto a su vez lo tengo que elevar al cuadrado, porque es el área de un cuadrado que es lado por lado, ¿verdad? Y aquí ya me daría la densidad de corriente. Vamos a hacerlo. Sería 3.6. Tal vez ustedes también lo hacen por ahí, dividido entre paréntesis 2.3 exponente menos 3 y lo elevo al cuadrado. A mí me dio 6.81 multiplicado por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Y esos son amperes entre metro cuadrado. ¿Okay? Luego de la parte B le dice que calcule el campo. Entonces, el campo, ¿cómo se podía calcular aquí? Vean que el campo es la diferencia de potencial dividido entre la L, que es la longitud, ¿verdad? Porque lo que tengo es una varilla cuadrada, algo así, ¿verdad? Y entre ellas tengo una diferencia de potencial, entre las terminales, ¿verdad? Más o menos. Y esta varilla tiene longitud L. ¿Ok? Entonces tengo la L, pero necesito calcular el delta V. ¿Cómo podría calcular el delta V? Bueno, para calcular el delta V, yo necesito primero calcular la resistencia. Y la resistencia es resistividad, Rho R, por L entre A. Pues aquí necesito la resistividad del cobre. Esa resistividad del cobre, ya les digo cuál es, 1.72 por 10 a la menos 8.
1.72 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene? Ohmios metro, ¿verdad? Ok, y eso tengo que multiplicarlo por la longitud del alambre, que son 4 metros, entre el área de la sección transversal. Y el área de la sección transversal es un cuadrado, ¿verdad? Que tiene el lado 2.3, 2.3, ¿verdad? Entonces aquí sería el área, sería 2.3 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Y ahí tengo la resistencia. Vamos a ver cuánto da esa resistencia. Sería 1.72 por 10 a la menos 8 por 4 dividido entre 2.3 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Y eso me da 1.3 por 10 a la menos 2. ¿Qué unidades? Ohmios. Y ya con eso puedo utilizar la ley de Ohm. ¿Qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que el delta V es igual a I por R. Entonces la I la tengo, es 3.6 amperes, ¿verdad? Por la resistencia que la acabo de calcular. Es 1.3 por 10 a la menos 2. Y ahí tendría el delta V. Entonces eso es 3.6 por 1.3 por 10 a la menos 2. Y eso me da que el delta V aplicado a la varilla es 0.0468. ¿Qué unidades? Voltios. Y con esto ya puedo calcular el campo, porque el campo ahora es delta V entre L. Entonces sería coger 0.0468 y dividirlo entre 4 metros, que es la longitud del cable. Entonces eso lo divido entre 4 y me queda que el campo es 0.0117 voltios sobre metro. ¿Ok? Entonces ya ahí tengo el campo, que era la parte B. Y por último me dicen que calcule el delta T, o sea, el tiempo que le toma usar el alambre, ¿verdad? Vamos a ver qué decía el enunciado del problema. Sí, ¿cuánto tiempo se requiere para que un electrón recorra la longitud del alambre? Entonces, para el tiempo, vean que aquí necesito la velocidad de deriva, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a borrar por aquí. Y necesito calcular la V de deriva. La V de deriva es la J, ¿verdad? La densidad de corriente, entre N por E, por valor absoluto de la carga del electrón. Y entonces aquí sería sustituir esto, 6.81 por 10 a la 5, ampere entre metro cuadrado, dividido entre la N, y nos están diciendo que esa N es la N del cobre, ¿verdad? Cuando nos están diciendo que es un alambre de cobre, y ya ese dato lo tenemos, es 8.5 por 10 a la 28, metros a la menos 3, multiplicado por la carga del electrón, 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Vean que todo tiene que quedar en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces aquí lo que yo hago es que divido eso. 6.81 exponente 5, ¿verdad? Lo divido entre el producto de 8.5 por 10 a la 28 y eso lo multiplico por 1.602 por 10 a la menos 19. Y eso me da 5 por 10 a la menos 5.
La velocidad de deriva, 5 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y con esto ya yo puedo calcular el tiempo, porque esta velocidad deriva de la longitud del alambre entre delta t. Entonces, delta t es, coja el alambre, que la longitud dice que son 4 metros, ¿verdad? Y divídelo entre esa velocidad. Entonces sería ser 4 dividido entre 5 por 10 a la menos 5. Y eso me da 0, eso me da 8 por 10 a la menos 6 segundos. Y eso lo divido entre 60 segundos para hacer un minuto. Una cantidad muy pequeña, ¿verdad? Voy a dejarlo así en segundos. Vean que es un tiempo muy bajo, ¿verdad? Ok. Bueno, voy a borrar por aquí. Bueno, entonces, vamos a hacer un problema sobre capacitores. Este problema dice así, en un capacitor, ¿verdad? Con aire, está hecho de dos placas paralelas, planas, separadas 1.5 milímetros. O sea, que es algo así, ¿verdad? Dos placas que están separadas a una distancia de 1.5 milímetros. Dice la magnitud de la carga en cada placa. La magnitud de la carga es 0.018 microcoulomb. Recuerden que en un capacitor de placas paralelas o en cualquier capacitor, ¿verdad? Sea placas paralelas, cilíndrico, esférico, la carga es la misma, ¿verdad? En magnitud, solamente que un capacitor tiene carga menos Q y el otro tiene carga más Q, ¿verdad? Pues si esto lo vemos así, es algo así, ¿verdad? Son como una placa y otra por debajo, ¿verdad? Que tiene la misma área. Bueno, entonces dice la magnitud de la carga en cada placa es esa, 0.018 microcoulomb, cuando la diferencia de potencial es de 200 voltios. O sea, la diferencia de potencial entre las placas es de 200 voltios. Entonces, la parte A le dice cuál es la capacitancia. O sea, que calcule la C. La parte A le dice halle la capacitancia, que la denotábamos con una letra mayúscula C. La parte B le dice que cuál es el área de cada placa. Es la misma, ¿verdad? No son distintas. Es la misma porque vean que esa es la configuración de los capacitores, ¿verdad? Tienen que tener la misma geometría. En el caso de placas paralelas, pues tienen que tener la misma área A. Bueno, la parte C le dice que cuál es el voltaje máximo que puede aplicarse sin que haya ruptura. ¿Cuál es el voltaje máximo que se puede aplicar sin que haya ruptura del dieléctrico? Dice aquí. Bueno, ya ustedes saben que en este curso los dieléctricos no entran, ¿verdad? Pero aquí le hacen una aclaración que en el caso del aire,
La ruptura del dieléctrico ocurre con una intensidad de campo eléctrico de 3 por 10 a la 6 voltios entre metro. O sea, en la parte C le está diciendo que cuál es el valor máximo del delta V si el campo eléctrico tiene un valor de 3 por 10 a la 6 voltios entre metro. Y la parte D le dice que cuando la carga es de 0.018 microcoulombs, ¿cuál es la energía total almacenada? ¿Cuál es la energía total almacenada en el capacitor cuando tiene esta carga? El capacitor está vacío, ¿verdad? O sea, las placas están separadas 1.5 milímetros, ¿verdad? Aquí son milímetros, pero está vacío, ¿verdad? Recuerden que aquí dieléctricos no vamos a usar, ¿verdad? Entonces, para la parte A, la capacitancia, pues como se trata de un capacitor de placas paralelas, pues entonces yo uso esto. C es igual a carga entre delta V. Y vean que aquí la carga es 0.018 microcoulomb, pero hay que pasarlo a coulomb. Entonces el prefijo micro es 10 a la menos 6. Entonces aquí hay que multiplicar esto por 10 a la menos 6. Y eso ya está en coulombs. Y ahora el delta V es el voltaje que nos están dando, que es este, 200 voltios. Y de ahí hago el cálculo. Divido 0.018 por 10 a la menos 6 entre 200. Y eso me da 9 por 10 a la menos 11 faradios. Es muy común en las preguntas de la plataforma que la respuesta aparece en términos del prefijo más próximo. Entonces, por ejemplo, aquí, vean que nano es 10 a la menos 9. Entonces yo aquí puedo, o por ejemplo, pico es 10 a la menos 12. Está más cercano pico, ¿verdad? Entonces, esta respuesta también puede aparecer como 90 PF, que serían 90 picofaradios. El prefijo pico es una P minúscula y es equivalente a 10 a la menos 12. Pues aquí esos son los más comunes, ¿verdad? Pico, micro, que es 10 a la menos 6, y nano, que es 10 a la menos 9. Esos son los que más se usan, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas respuestas en la plataforma están dadas en términos de esos prefijos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es 90 picofaradios. Ok, esa sería la parte A. La parte B le dice que cuál es el área de cada placa. El área es la misma, entonces yo lo que hago es que uso la capacitancia, la fórmula de capacitancia de un capacitor de placas paralelas, que es epsilon 0 por A entre D. Ok, y de aquí yo puedo despejar la A. La A sería D por C entre epsilon 0. Entonces aquí es sustituir el, ¿cómo se llama? La D, que es 1.5, la separación entre las placas, ¿verdad? 1.5. Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para que me queden metros. Por la capacitancia, que es 9 por 10 a la menos 11 faradios, dividido entre el epsilon 0, que es la permeabilidad, la permitividad, ¿verdad? Que eso es 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Y qué unidades tenía eso? Coulombios cuadrado entre newton metro cuadrado. Y bueno, todas esas unidades tienen que cancelarse. Si todas están en el sistema internacional, estos newtons se tienen que cancelar con faradios y esto me tiene que quedar en metros cuadrados. Entonces vean la importancia de poner todo en unidades del sistema internacional, ¿verdad? El área que me da es 0.0, 152
metros cuadrados. Quiere decir que es un capacitor muy pequeño, ¿verdad? Es un capacitor posiblemente de los que se usan en los teclados de las computadoras, ¿verdad? O en, por ejemplo, en relojes eléctricos, ¿verdad? O en radios, tal vez, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el área. Luego me dice que calcule la diferencia de potencial conocido este campo. Esa es la diferencia de potencial para que ocurra lo que se llama la ruptura del dieléctrico. Es decir, el capacitor puede colapsar. Entonces simplemente le están dando el campo. Entonces ese delta V es E por D, ¿verdad? Entonces aquí lo que tengo que hacer es multiplicar el campo, que ya me lo dieron, es un dato, 3 por 10 a la 6 voltios entre metro, por la D. Y la D es la separación entre las placas, que es 1.5 por 10 a la menos 3. Y eso ya está en metros, ¿verdad? Y ese delta V me da 4.5 o 4.500, pongámoslo de una vez, voltios. Y por último, la parte D le dice que calcule la energía almacenada cuando el capacitor tiene esta carga, los 0.018 microcoulomb, ¿verdad? ¿Qué fórmula usaría ahí? Bueno, puedo usar esta. U es igual a la que vimos para el capacitor, ¿verdad? Un medio de Q por delta V, ¿verdad? O también podría ser Q cuadrado entre 2C, ¿verdad? Cualquiera de ellas le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, haciéndolo por ahí, por cualquiera de, se los dejo para que ustedes lo prueben. A mí me da 1.8 por 10 a la menos 6 joules. Y puesto en el, es decir, pasado al prefijo más inmediato, vean que 10 es menos 6, ¿verdad? Que es micro, ¿verdad? Entonces la respuesta podría aparecer como en una pregunta, ¿verdad? De plataforma, como 1.8 microjoules. Una energía muy, muy baja, ¿verdad? Es un dispositivo posiblemente de un radio, ¿verdad? De esos radios viejos. Ok. Vamos a hacer ahora uno de un capacitor cilíndrico. Pues recuerden que el capacitor cilíndrico tenía esta geometría, ¿verdad? Era un núcleo sólido, ¿verdad? Y tiene un cascarón que lo rodea, cilíndrico también, ¿verdad? Donde el grosor del cascarón es, digamos que es bastante delgado, ¿verdad? Entonces, el núcleo tiene radio A y el cascarón tiene radio B. Entonces, eso era un capacitor cilíndrico, ¿verdad? Y el interior está vacío, ¿verdad?
Bueno, en la realidad está relleno con un dieléctrico, ¿verdad? Pero aquí suponemos que está vacío. Entonces el problema dice lo siguiente. Un capacitor cilíndrico consiste en un núcleo interior sólido de un conductor con un radio de 0.25 centímetros. Está diciendo que la A es 0.25 centímetros. Dice, rodeado por un tubo conductor exterior, que es el cascarón, ¿verdad? O lo que también se le llama la carcasa, le dicen también, ¿verdad? Hueco. Entonces, los dos conductores están separados por aire y la longitud del cilindro es de 12 centímetros. O sea, la altura del cilindro son 12 centímetros. Ok, dice la capacitancia es de 36.7 picofaradios. La capacitancia es 36.7 pf. Recuerden que esa P es pico, que es 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces la parte A le dice, calcule el radio interior, el radio exterior, calcule el radio exterior, la parte B, ¿verdad? El radio exterior del tubo, hueco. O bueno, también puede ser el radio interior del tubo hueco, ¿verdad? Cuando dice radio interior, pues se refiere a la B, ¿verdad? Porque ya le está diciendo que es el interior del tubo que está hueco, ¿verdad? Entonces luego dice parte B, cuando el capacitor está cargado a 125 voltios, es decir, cuando entre los extremos se pone una batería que está conectada, digamos, a la lata, ¿verdad? A la lata digamos, del cascarón, y ese voltaje es de 125 voltios. Dice, cuando eso ocurre, ¿cuál es la carga por unidad de longitud del capacitor? ¿Cuál es la carga por unidad de longitud del capacitor? Vea que le está pidiendo lambda, ¿verdad? Que es carga por unidad de longitud. ¿Ok? Recordemos que uno de estos, el cascarón está a carga menos Q, ¿verdad? Y el núcleo está a carga más Q. O al revés, ¿verdad? No importa cuál es negativo y cuál es positivo. Lo que sí importa es que tengan cargas, o sea, la misma magnitud de la carga, la misma intensidad, pero con signo opuesto. Entonces, lo que nos dice es que calcule el radio exterior, el radio B, ¿verdad? Entonces aquí, pues yo puedo, vean que como es un capacitor cilíndrico, ¿qué podría yo hacer ahí? Primero que todo necesito la capacitancia de un capacitor cilíndrico, ¿verdad? La capacitancia es, la fórmula que habíamos puesto era esta, ¿verdad? 2pi epsilon 0, ¿verdad? Multiplicado por L entre el logaritmo natural de B sobre A, ¿verdad? Entonces, de ahí me están pidiendo que calcule el B. Entonces, para calcular el B, pues yo debería escribir esto así, ¿verdad? Logaritmo de B sobre A es igual a 2pi epsilon 0 L entre C. Es decir, para tratar de despejar la B, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que elevo a la E en ambos lados, ¿verdad? Y entonces me queda B sobre A es igual a E a la 2pi epsilon 0 L entre C. Y la A la paso a multiplicar, ¿verdad? Entonces la B sería A por E a la 2pi epsilon 0 L entre C. Y ahí ya lo sustituyo. Entonces la A es 0.25 centímetros, ¿verdad? Y la E no importa porque es adimensional, ¿verdad? Es decir, aquí las unidades
pues obviamente tienen que ser las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y ahí tendría que multiplicar 0.25 por E, y arriba tendría que hacer 2 por 3,14 por 8,85 por 10 a la menos 12, ¿verdad? Aquí es menos 12, dividido, bueno, y por la L. La L son 12 centímetros, que serían 0.12, ¿verdad? Para que me queden metros. Y abajo la C, la capacitancia, que son 36,7 pico. Pico, el prefijo es por 10 a la menos 12. Entonces vea que aquí se cancelan estos 10 a la menos 12 y tendría que hacer esta operación, ¿verdad? 2 por 3,14 por 0.12 entre 36,7. Y eso a mí me dio, todo eso me da 0.182, me dio a mí. Todo lo que está el exponente de la B, ¿verdad? Entonces, calculando la B sería 0.25, ¿verdad? Centímetros, multiplicado por E, elevado a la 0.182. Entonces, habría que meter eso en la calculadora, ¿verdad? Y multiplicarlo por 0.25. Y ahí me da la B. Vamos a ponerlo aquí arriba. Esa B me dio 0.3 centímetros. Vean que sí estamos bien, ¿verdad? Porque el cascarón obviamente tiene un diámetro un poquito mayor que el núcleo, ¿verdad? Entonces, eso da 0.3 centímetros. Ok, entonces la parte B me decía que calcule el lambda, la carga por unidad de longitud, ¿verdad? Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es que use las dos fórmulas, ¿verdad? Yo sé que la capacitancia es carga entre delta V, ¿verdad? Carga entre la diferencia de potencial. Y lambda, yo sé que es carga entre longitud, entre la longitud del cascarón, ¿verdad? Cilíndrico. Entonces, de ahí, lo que tengo que hacer es combinar esas dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces me va a quedar que lambda es capacitancia por el delta V dividido entre la longitud. Entonces ahí sería meter eso, ¿verdad? La capacitancia es 367, ahora sí hay que pasarlo a unidades del sistema internacional, ¿verdad? 367 por 10 a la menos 11 faradios, ¿verdad? Por el delta V, que me están diciendo que son 125 voltios. Y eso lo divido entre la longitud del cilindro, que son 0.12 metros. Vean que estos problemas no son tan complicados, ¿verdad? Hasta cierto punto algunos son fórmulas, ¿verdad? Pero sí hay que tener cuidado a la hora de que usted manipula las ecuaciones, ¿verdad? Que ponga las unidades correctas, o sea, que no vaya a dejar algo en otras unidades, porque si no, entonces ya no le da, ¿verdad? Eh, ok, entonces esa lambda, calculándola, a mí me dio 3.82 multiplicado por 10 a la menos 8. ¿Y qué unidades tiene eso? Bueno, si todo esto son unidades del sistema internacional, vean que son faradios, voltios y metros. Esa combinación, faradios por voltios entre metros, eso me tiene que dar coulombs entre metro. Quiere decir que faradios por voltios me tiene que dar coulombios. ¿Ok? Y eso es lo que me da 3.82 por 10 a la menos 8 coulombs centímetro.
Ok, vamos a hacer otro más. Bueno, este problema que voy a hacer es sobre dos capacitores que están en serie. Recuerden que los capacitores en serie van uno a continuación del otro, ¿verdad? Por ejemplo, así de esta manera, ¿verdad? Entonces, entre dos terminales, A y B, ¿verdad? Tengo dos capacitores. Uno es de 150 NF y el otro es de 120 NF. NF, recuerden ese prefijo, ¿ah? NF quiere decir nanofaradio, ¿verdad? Ok, entonces el problema lo que le dice es que la diferencia de potencial entre las terminales A y B son 36 voltios. O sea que aquí hay una diferencia de potencial menos más delta V a B, que es igual a 36 voltios. Entonces, la parte A le dice que calcule la carga total almacenada en esta red. La carga total. La parte B dice la carga en cada capacitor. La carga en cada uno. O sea, la carga en cada uno. La parte C me dice que la energía total almacenada en la red. La U total. Y la parte D dice que la energía almacenada en cada capacitor. Y la parte E, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. En cada uno. Y la parte E, la diferencia de potencial en cada uno. ¿Okay? Bueno, para la carga total, que es la parte A, yo puedo utilizar el hecho de la capacitancia equivalente. Y recuerden que cuando son capacitores que están en serie, la capacitancia equivalente es 1 sobre C, que es 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más, ¿ok? En el caso de que yo tenga dos capacitores, únicamente puedo usar esta fórmula. C equivalente es el producto de C1 por C2 entre C1 más C2. Y sustituyo los valores de las capacitancias. Aquí no hace falta pasarlo a faradios, porque no importa. Es decir, igual va a obtener la capacitancia en nanofaradios. Y después, si se necesita, se pasa, ¿verdad? Entonces aquí sería simplemente multiplicar 150 por 120 y abajo sumarlos, 150 más 120. Y eso a mí me dio 66.7. ¿Qué unidades? Nanofaradios, ¿verdad? Entonces ahora sí, me dice que cuál es la carga total. Bueno, la carga total es la C equivalente por el delta V a B de las terminales, entre las terminales A y B. Entonces la C equivalente ahora sí es 66.7, pero tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 9 para que eso me quede en faradios. Y esto por 36 voltios. Y aquí me da la carga total. Esa carga total es 2.4 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Ok? Entonces, luego le dice que cuál es la carga en cada capacitor.
Vean que en este caso los capacitores están en serie. Entonces habíamos dicho que cuando tenemos capacitores en serie, la carga en cada uno de ellos es la misma. Por lo tanto, la parte B, ¿verdad? La capacitancia en el capacitor 1 es igual a la capacitancia en el capacitor 2. Perdón, la carga. Estoy hablando de la capacitancia. La carga es la misma. Por lo tanto, esta carga sigue siendo 2.4 microcoulomb. ¿Sí? Luego, la parte C le dice la energía total almacenada. La energía total almacenada, uso la fórmula de la U, que es un medio de C por delta V cuadrado. Pero vean que aquí el delta V es el entre las terminales, ¿verdad? El AB. Y el C es el C equivalente, porque esta es la U total. Y ahí entonces sustituyo los valores, ¿verdad? Un medio por la C equivalente, que son 6.66, digo 66.7 por 10 a la menos 9, por la diferencia de potencial, que son 36 voltios al cuadrado. Y aquí son faradios, ¿verdad? Ok, y eso a mí me da, puesto en el prefijo más inmediato, 43.2 microjoules. Vean que es energía, ¿verdad? Las unidades son joules. Ok. Entonces, cuando le dice que calcule la U, la parte de que es la U en cada capacitor, pues entonces ahí puedo utilizar la fórmula que tiene carga. Para la parte de la U en el capacitor 1 sería Q cuadrado entre 12,1. Y la U2 sería Q cuadrado, que es la misma entre 12,2. Y esta, voy a poner el resultado de una vez. Esta en el capacitor de 150, esa me da 19.2 microjoules. Y esta en el de 120, esta me dio 24 joules, microjoules. Y si yo sumo esas dos, me da aproximadamente 43.2 microjoules, que fue lo que obtuve aquí. ¿Sí? Y bueno, después le dice que el voltaje en cada uno. La diferencia de potencial, vamos a ver cómo lo dice. Sí, la diferencia de potencial a través de cada capacitor. La diferencia de potencial a través de cada capacitor. Pues aquí uso la fórmula de la definición de capacitancia, ¿verdad? El delta V1 va a ser la carga entre C1 y el delta V2 va a ser la carga entre C2. Y esa carga es la misma, porque los capacitores están en serie. Hay que hacer este problema, vuélvalo a hacer, pero ahora ponga los capacitores en paralelo, ¿verdad? Para que haga otra vez estos cálculos, ¿verdad? Entonces, cuando está en paralelo, los voltajes son los mismos. Pero aquí no, ¿verdad? Entonces aquí, este me da 16 voltios y este me da 20. Y cuando yo lo sumo, obtengo el 36, que es lo que me da la diferencia de potencial entre las terminales A y B. Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí. Por ahí les subo el resumen de que les ofrecí el lunes. Va a estar ahí en la plataforma para que lo bajen. Lo voy a poner ahí donde están, al lado de la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, ok, hasta luego.